Amados, buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí. Bienvenidos nuevamente. Le doy la bienvenida también a todos los que nos verán en las redes sociales. Preparémonos. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la fuerza del Señor no se refiere a que con un dedo yo pueda levantar este atril, ¿no? Sino que la fuerza es espiritual, la que nosotros tenemos. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra las fuerzas del mal, que yo creo que a los cuales todos estamos involucrados. Todos vivimos una vida espiritual y donde esta nos puede atacar de alguna manera diferente. Así que, bueno, la gloria sea para nuestro Dios y preparémonos para ese motivo. Hoy, si tienes tu Biblia, vamos a buscar el pasaje de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Solo un verso. Hebreos, capítulo 9, verso 27. En cuanto lo tengas, vamos a honrar a nuestro Dios poniéndonos sobre nuestros pies. Yo creo que Él lo merece en todo momento. Un momentito nada más, después nos sentamos cómodamente para escuchar el mensaje. Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice de la siguiente manera: si tú puedes ponerte en tus pies, hazlo. Cuánta gente está tirada en cama que no lo hace y quisiera estar de pie también. Si algún impedimento tienes, bueno, Dios lo sabe, gloria a Él, ¿no? Dice este pasaje de Hebreos 9, 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a orar. Señor, dame gracia para hablarle a mis hermanos de este pasaje tan importante que debemos tenerlo presente en nuestras vidas siempre. Darnos cuenta que un día llegará ese final, esa etapa final de nuestra vida, donde tendremos que rendir cuentas, porque está escrito que el polvo vuelva al polvo y el espíritu suba a Dios que lo dio. Oh poderoso Señor, eres maravilloso, Dios, y sé que tú estás siempre con nosotros y al pendiente de cada uno de nosotros. Pero hoy, Padre, en especial te pido esa gracia para hablarles a mis hermanos de tu palabra tan importante, y no sea yo, sino seas tú a través de mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos, sentémonos un momento. Pongamos mucha atención a este pasaje. Cuando yo lo empecé a escribir, y empecé a empezar a decir, empecé yo a ver por qué de esta manera está escrito este pasaje. ¿Por qué debemos morir? ¿Por qué debemos rendir cuentas en el juicio, en el día del juicio? Y esto es para todos los seres humanos. No es para alguien en especial, ni hay exenciones tampoco. Todo es para que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué debemos morir?, me preguntaba. Si la Escritura dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y si Él es ayer, hoy y por los siglos, entonces si somos hechos a la imagen de Dios, ¿por qué debemos morir? Buena pregunta. Ahora, ¿por qué debemos rendir cuentas en el día del juicio? Y no solamente en el día del juicio, ¿cuántas veces aquí mismo estamos rindiendo cuentas?
Entonces, cuando yo estudiaba este pasaje, sí me llevó a analizar todo esto y empecé a preguntarme, ¿por qué, Señor? Y recordé un pasaje que está escrito en el libro de los Números, en el capítulo 22 y en el verso 32. Porque tu camino y el mío es perverso delante de Dios. Libro de los Números, capítulo 22, verso 32. ¿Sí me escuchaste? Porque tu camino y el mío es perverso delante de Dios. Por eso tendremos que rendir cuentas. ¿Te recuerdas por qué dijo eso nuestro Dios? Yo creo que muchas veces has leído este pasaje, el capítulo 22, y habla en el inicio cuando libre, es decir, Israel siendo libre de su esclavitud en Egipto, él caminó y llegó a las tierras de Moab, donde Balac era el rey de ellos. Y al ver que Israel llegó en grandísimo número, se llenaron de miedo, de temor. En ese momento, él, lleno de miedo, inclusive está escrito, pensó, este pueblo nos va a destruir. Y lo primero que se le vino a la mente a él fue, llamemos a Balaam, profeta o brujo. Llamemos a Balaam para que maldiga a este pueblo y nosotros poderle hacer frente y poder destruirlo. Lo vamos a recompensar de grande manera. Y le manda a decir con mensajeros, porque yo sé que a quien tú maldices, maldito es, porque a quien bendices también bendito es, porque Balaam tenía una relación con Dios. Y si nosotros tenemos una relación con Dios, debemos tener cuidado también de cómo caminamos con Él. Entonces, llegaron los mensajeros a Balaam. Y el Señor se le aparece para esto, ¿cómo se llaman los mensajeros? Llegan con Balaam, dicen, quédense aquí mientras yo consulto al Señor, a ver qué me dice. Entonces el Señor se le aparece a Balaam, le dice, para no hacértela tan larga, no maldigas a este pueblo, 22:12, por ahí está, no maldigas a este pueblo porque bendito es. Era el pueblo de Dios. No maldigas a este pueblo. ¿Quién era Balaam? También era un hijo de Dios, el cual le había dado dones, por decirlo así, porque tenía esa relación con Dios intensa, que podía platicar con Dios. Y ahí lo dice, maldigas al pueblo porque bendito es. Balac lo iba a recompensar, es decir, él trabajaba por dinero. Entonces, cuando les da la respuesta, regresan los mensajeros con Balac y vuelve a enviar otros mensajeros todavía con uno a decirle, mira, yo te voy a recompensar, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar, pero ven y maldice a este pueblo. Y le contesta nuevamente Balaam a los mensajeros, así Balaam me pueda dar toda su casa llena de oro y de plata, yo no podré hacer nada si Dios no me lo permite. Entonces, finalmente nuestro Dios, hasta enojado pienso yo, le dijo, ve con ellos, pero harás solamente lo que yo te diga. Pero nuestro Dios conocía el corazón de Balaam. Y cuando él ensilla su burra con dos de sus siervos, entonces se va. Pero en el camino, el ángel del Señor con la espada en la mano se le aparece y el único ser que veía al ángel del Señor era su asna. Y se le aparece en el camino y como ve que el ángel del Señor tenía la espada en la mano, se desvía del camino por donde iba.
Y en ese momento Balaam azota a la asna y empieza a caminar por un sendero donde había muros a ambos lados, muros de piedra. Y el Señor se pone, es decir, el ángel del Señor se pone otra vez enfrente y lo ve el asna. Y cuando ve el asna al ángel del Señor, yo pienso que se puso nerviosa y choca, es decir, con uno de los muros, le lastima la pierna a Balaam y vuelve a azotarla. Y al seguir caminando, dice que llegaron por un sendero donde no había paso más que de la pura asna, pero el ángel del Señor estaba enfrente. Y en ese momento, la asna se echa y la vuelve a azotar en 3 ocasiones. ¿Y qué le dice el Señor después de que en el verso 32 le dice que su camino era perverso? Mira, en el verso 33 dice lo siguiente, vuélvelo para leerlo, dice: el asna me ha visto, porque le da el privilegio de que el asna hablara. Si tú visitas los versos 28, 29 y 30, el ángel del Señor abrió la boca del asna y empieza a conversar con Balaam en ese momento. Y cuando ellos entraron en la conversación, le dice el asna: ¿por qué me has golpeado ya en 3 ocasiones? ¿Que no te he servido yo fiel desde que me tienes a tu servicio? Y le dice: si tuviera una espada ahorita te mataría. Entonces el Señor le dice, ya después de todo esto, que el asna se había apartado del camino dice, el asna se apartó delante de mí en 3 ocasiones, le dice el Señor. Si no hubiera sido por el asna, ya te hubiera matado, porque su camino era perverso delante del Señor. Se me viene a la mente aquel pasaje de Gedeón 6:13, cuando, ¿te acuerdas que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar por temor a los madianitas? Y en ese momento se aparece también el ángel del Señor a Gedeón y le dice: el Señor está contigo, buen guerrero. Le dice el ángel a Gedeón. ¿Y por qué te platico eso? Ahorita te digo. Y entonces Gedeón le responde: Señor, si tú estás con nosotros, entonces ¿por qué tengo tantos problemas? Conozco las maravillas que hiciste a nuestros padres. Los libertaste de la esclavitud en Egipto. Todo eso lo conozco, pero ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué estamos oprimidos por los madianitas? Si tú estás con nosotros, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió con Balaam cuando le dice: tu camino es perverso delante de mí? La desobediencia del hombre, el querer hacer lo que nos place, es lo que nos aparta de nuestro Dios. Es lo que nos hace, voy a decirlo de esta manera, vivir a nuestra suerte. Porque no queremos saber nada. Aunque mi boca diga: sí, Señor, yo te amo, pero mi corazón, ¿cómo está delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Por eso, cuando yo analizaba este pasaje, de la manera que está establecido para los hombres que mueran de una sola vez y después de esto el juicio, todos tendremos que presentarnos, dice el apóstol Pablo, al juicio de Dios, a rendir cuentas por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos hablado, sea bueno, sea malo. Mientras estábamos en el cuerpo, dice Pablo en 2 Corintios 5:10. Todos vamos a rendir cuentas. Por eso la semana pasada hablábamos de lo que el salmista decía en 19:14 del Salmo, que lo que habla mi boca y lo que piensa mi corazón sea un deleite para ti, Señor, porque tú eres mi roca, mi redentor. Dios lo sabe todo.
conoce perfectamente todo de nosotros. Y a Él no lo podemos engañar. ¿Dónde nos podemos esconder de Él? No hay lugar. Todo es creado por Él. Si tú recuerdas, porque eres estudioso de la Biblia, lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 al 14, y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que quiere de ti, qué es lo que quiere de mí nuestro Dios. Mira, ahora pues, y te habla a ti y me habla a mí. Dice, ¿qué pide nuestro Dios de ti y de mí? ¿Qué pide de nosotros? Que seamos temerosos de Dios, que seamos temerosos de Dios, que andemos en sus caminos, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el supremo mandamiento. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Y qué sigue diciendo? Que guardemos sus mandamientos, que tengamos presentes sus estatutos, que nosotros conocemos, para que siempre nos vaya bien. Siempre nos irá bien. Y dice el 14, porque de Dios es el cielo, porque de Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amados, tú y yo somos forasteros aquí en la tierra. Todo, aún el calzado que traes en tus pies, no es tuyo. Es por la gracia de Dios que Él nos da ese bienestar de poder calzar. ¿Te acuerdas que a los israelitas, qué les dijo? Ni tu vestido, ni tu calzado se lastimó durante 40 años. Todo es de Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros. Por eso nosotros tenemos que rendir cuentas. Ponme 2 Corintios 5:10, por favor. Tendremos que rendir cuentas de todo lo que hemos hecho. He aquí, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo, para que cada uno reciba lo que hayamos hecho y hablado. Atención, hecho y hablado mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo, porque Jesús lo dijo en Mateo 12, 36, 37, que tendremos que rendir cuentas por las palabras equivocadas que hemos hablado en contra de los demás. Porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Entonces, mis amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿De verdad nos decimos ser llamados hijos de Dios? Porque si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, entonces vamos a hacer lo que acabamos de leer. Amar primero a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero también vamos a guardar sus mandamientos, sus estatutos, porque son ley para nosotros. De esa manera siempre vamos a ser prosperados. Jesús lo dijo, bueno, nuestro Dios, mía es la tierra, mía es todo, mío todo lo que hay en la tierra, en el universo, yo soy el creador. Entonces, ¿qué es de nosotros? ¿Por qué no tenemos nosotros ese cuidado, ese temor? Porque el mismo Dios lo está diciendo. Yo lo que quiero es que sean temerosos de mí, que caminen en mis caminos, transiten en mis caminos, en mis senderos. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Ahora, es verdad que nuestro Dios nos hizo para ser eternos. Y vamos a ser eternos. Vamos a recordar.
Dice Génesis 2:7 que Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando sopla en la nariz el aliento de vida, como está escrito en la Biblia 2:7, estaba colocando el espíritu del hombre dentro de él. Zacarías 12:1 lo dice, porque Dios formó el espíritu del hombre dentro de él. Ahí está. Cuando el espíritu entra en esa, ¿cómo le podemos llamar? Esfinge, estatua o ¿cómo se llama? Lo que hizo del hombre. En ese momento estaba dándole vida, es decir, el soplo en la nariz, al entrar el espíritu del hombre en el cuerpo, entonces en ese momento le da vida al cuerpo del hombre. Dios tiene ese poder. Hecho el hombre un ser viviente, también Dios se preocupó por hacerle su hogar. También Dios se preocupó por hacerle su hogar. ¿Te acuerdas que plantó un huerto en Edén? Todo eso lo encuentras en Génesis 2. Plantó un huerto en Edén, donde hizo nacer árboles frutales de todo tipo, de los que te imagines. Dice la Escritura que eran deliciosos y buenos para comer. No sé qué fruta te encante, pues imagínate esos frutos. Pero en medio del huerto hizo crecer dos árboles muy especiales. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice Génesis 2:15. Entonces Dios puso al hombre en el huerto para que lo cuidara, para que lo cultivara, para que tuviera cuidado de él. Pero mira lo que dice el verso 16. Empieza con dos palabras: y mandó. Estas palabras, y mandó, es el primer mandato de la Biblia al ser humano. Dios estaba estableciendo ya un orden ahí. Y estaba diciéndonos que Él es el soberano y que nosotros nos debíamos a Él en obediencia. Y mandó nuestro Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y sigue el 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Esas palabras nos están diciendo que si el hombre no hubiera desobedecido a nuestro Dios, estaríamos por la eternidad. Quizás a lo mejor nosotros no existiríamos si aquel hombre llamado Adán no hubiera desobedecido. Si comieres, vas a morir. Si comieres, vas a morir, lo estaba diciendo. Decíamos, este es el primer mandato que nuestro Dios nos da y que aparece en la Biblia por primera vez. Este mandato está referido a la cuestión de vida o de muerte, de bien o de mal, lo bueno por lo malo. ¿Cuál es el mandato que le estaba dando a Adán? ¿Te acuerdas que en este pasaje, hasta aquí, hasta el verso 17, el único que existía era Adán? No había un ser humano más. Todavía no había nadie más que Adán. Obviamente toda la creación ya estaba, los animales, etcétera, etcétera, pero el único ser humano era Adán. Porque si te fijas en el verso 18,
nuestro Dios dijo: no es bueno que esté el hombre solo, hagámosle ayuda idónea. Entonces, cuando este mandamiento dado al hombre, al que se lo dio fue a Adán, y él era el responsable. Él era el responsable. Y ahorita te voy a decir por qué lo aclaro de esta manera. Entonces, la expresión clara que le da nuestro Dios como mandato a Adán era: de cualquiera de los árboles puedes comer. ¿Cuántos árboles frutales pudo haber habido? Los que te imagines. No señala la Biblia número ni nombres, los que te imagines. Todos esos árboles estaban ahí, deliciosos, agradables para comer. Todo estaba ahí servido. Pero la prohibición era contundente de parte de Dios. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas vas a morir. Esa es la razón por la cual te digo, si Adán hubiera obedecido, estaríamos viviendo el ser humano por la eternidad. Pero no fue así. Este pasaje expresa de manera tajante la prohibición divina dada a Adán. El corazón de la prueba, amado, es obedecer o no obedecer a la palabra de Dios. Si te lo hablo con claridad, ¿obedeces o no obedeces a la palabra de Dios? Como lo hizo aquel en su momento. Dios le dijo qué debía hacer y qué no debía hacer. Y él optó por hacer lo que no debía hacer. La obediencia siempre resultará en bendición y la desobediencia en maldición y muerte. ¿Me escuchaste? La obediencia en maldición y muerte. Y la Biblia habla de 3 clases de muertes. Primero la muerte espiritual, después la muerte física y después la muerte eterna. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios, primero por la caída, por la desobediencia que estamos platicando, y después por nuestra propia desobediencia. Porque no hemos querido ser temerosos a Dios, porque no hemos querido ser obedientes a Él. Entonces, si te va mal, no te preguntes por qué. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, parece que por ahí está. Examínate para ver qué es lo que estamos haciendo mal. No sea que vayamos a salir reprobados, dice el mismo apóstol Pablo. Tenemos que entenderlo. Nos debemos a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Es su gracia, es su amor, su compasión, su misericordia, su bondad la que nos da todas las cosas. Entonces, ¿por qué no nos entregamos, nos rendimos a Él, cuando sabemos que todo viene de Él? La muerte espiritual es separarnos de Dios, primero por la caída y después por nuestra desobediencia, por nuestro modo de vivir desordenado aquí en la tierra, donde no participamos de la vida de Cristo, no queremos saber nada de Cristo mientras estamos aquí en la tierra, mientras caminamos viviendo aquí en la tierra. Esa es la muerte espiritual. Estamos separados de Dios, donde no tenemos ahora sí su cobertura, su amor, donde las puertas se cierran, donde solo la calamidad viene. Estamos muertos espiritualmente, y eso fue lo que le pasó a Adán. Y ahorita vamos a ver, primero fue muerto espiritualmente
y después físicamente. Génesis 5:5, ahí lo puedes ver. Dice la Escritura que Adán murió de 930 años físicamente. Y la muerte física no es otra cosa que cesar la existencia del hombre sobre la tierra. Cuando nuestro Dios sopló en la nariz el aliento de vida, puso el espíritu del hombre dentro de él. Pero cuando el hombre muere físicamente, ese espíritu sale del cuerpo y se cumple lo que dice Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve al polvo y el espíritu sube a Dios que lo dio. Y eso es lo que todos tenemos que entender, que nos debemos a Él. Y que si nos debemos a Él, entonces ¿por qué no rendirnos a Él? Si nos conviene, además de todo. Pero no lo hagas por conveniencia. Hazlo, hagámoslo por quién es Él, porque reconocemos el señorío de Él. El día de mañana vamos a estar en su presencia. Y si vamos a rendir cuentas por lo bueno, por lo malo, recuerda, dice Mateo 25:34, si nosotros al ser juzgados en el juicio de Dios, en ese momento somos aceptados por Él, ¿qué nos va a decir? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, porque fue preparado para ustedes, fue preparado para ti desde la fundación del mundo. Si de verdad caminamos como Él quiere, eso es lo que Él desea. Pero si hicimos todo lo contrario, dice Mateo 25:41, Él nos dirá en ese momento: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. ¿Qué piensas, amado? ¿Tú crees que es más importante tu trabajo, tu familia, tu coche? No sé qué sea tan importante para ti si no has colocado a Dios en tu vida en primer lugar. Nuestro Dios es el primero en todo. Después lo que tú quieras. No puedes poner antes que a Dios algo. Dios debe ser el primer lugar en tu vida. Y si tú dices es que esto, es que aquello, no, Dios es el primero en todo. Porque, insisto, rendiremos cuentas. Rendiremos cuentas. Y Satanás es astuto. ¿Sí te acuerdas? Satanás es astuto. Se le apareció a Eva. Génesis 3, ahí está. Se le apareció a Eva. Se las ingenió para llamar la atención de Eva y empezó a conversar con Eva. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los frutos de los árboles. ¿Y qué le contesta Eva? Sí, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero solo del fruto del árbol que está en medio, de ese no. Mira, ponlo por favor. El siguiente, el 3. El Señor dijo, ¿por qué quiero que lo pongas? Mira, date cuenta, mira lo que dice Eva, platicando con Satanás. No comerás de él, ni lo tocaréis. Dios no dijo ni lo toques, ¿o sí? En el verso 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. No está diciendo que no lo toques. Él dice nada más no comas. Más le faltó que ni siquiera volteemos a verlo. Él te está diciendo no lo toques. Pero te fijas en algo. Yo siento, ¿por qué Eva no se espantó, no se sobresaltó cuando empezó a conversar con la serpiente?
¿Te acuerdas también que en el libro de los Números, en el caso de Balaam y el asna, empezaron también a conversar? Yo siento que en el principio de la creación los animales podían conversar con los seres humanos. No estoy diciendo que sea verídico. Estoy diciendo que pienso que los animales podían conversar con los seres humanos. Eso me da una cierta razón. Esta Eva no se espantó, no corrió. Empezó a platicar con la serpiente. Satanás en la serpiente. Pero continuando con el relato de lo que habla Génesis 3, le dice, no es cierto, le dice Satanás a Eva, que vas a morir. No, no vas a morir. Bien sabe Dios que el día que coman ustedes de ese fruto, sus ojos serán abiertos, serán más sabios, serán como Dios, porque van a conocer el bien y el mal. Y vio Eva que el árbol, es decir, el fruto, era bueno, agradable y codiciable para tener sabiduría. Arranca del fruto y lo come, arranca y le da a su marido y lo come. ¿Por qué Adán no dijo nada en ese momento si la orden era tajante, contundente para él? No comas de ese fruto. ¿Sabes por qué? Porque era tanto el amor que tenía Adán por Eva que se le olvidó el mandato divino. Comieron ambos, y cuando comen del árbol, el fruto del árbol, en ese momento sus ojos son abiertos. ¿Qué razón tenía Satanás? Ven que están desnudos, corren y se tapan su desnudez. Al escuchar que el Señor andaba en el huerto ya, porque el Señor ya sabía, ellos se esconden de Dios en lugar de salir al encuentro con nuestro Dios y decirle, Señor, nos equivocamos o me equivoqué. En el caso de Adán, él corrió a esconderse de Dios. ¿Cuántas veces hacemos la fechoría y ni siquiera vamos al encuentro con nuestro Dios? A decirle, Señor, me equivoqué. A decirle, Señor, perdóname. Porque acuérdate que está escrito en aquella hermosa oración que nos dejó Cristo como enseñanza: si tú perdonas, yo te perdono. Si no perdonas, yo no te perdono. En lugar de eso, ellos fueron y se escondieron. Pero los llama el Señor, ¿y qué les dice? Cuando llama a Adán, ¿dónde estás? Y se presenta, Señor, es que tuve miedo de ti. Estoy desnudo y por eso corrí a esconderme. ¿Cuántos nos escondemos de esa manera? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Acaso me has desobedecido? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé no comieses? Pues la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Y se dirige nuestro Dios a ella. ¿Qué has hecho, mujer? La serpiente me engañó y comí. Entonces viene la maldición, tanto para la serpiente. ¿Qué le dijo a la serpiente nuestro Dios? Maldita serás entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y viene la primera profecía de Cristo. Génesis 3:15, ahí está. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cristo vendrá y te aplastará la cabeza. En su muerte y crucifixión lo hizo. Pero tú le morderás el talón. En la crucifixión de Cristo se cumplió todo eso. ¿Y qué le dijo a la mujer? Ahora, por lo que hiciste, con dolor tendrás a tus hijos. Y aún así
tú desearás tener hijos con tu marido. ¿Estás escuchándome? Tú desearás tener hijos con tu marido, porque el séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio y fornicación. Entonces los hijos deben procrearse solamente en el matrimonio, porque lo demás está penado por nuestro Dios. Por eso le dice: tú desearás tener hijos con tu marido, y tu marido te dominará. Ahí está. Tu marido te dominará. Cuando esto no se cumple, estamos pisoteando la ley de Dios. Así de sencillo. Pero también le dijo al hombre: por cuanto no fuiste obediente a mí, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del fruto del árbol que te mandé no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso vivimos en un mundo maldito, por nuestra causa. Por eso acontece todo eso allá afuera, porque el mundo está en poder de Satanás. Pero él dijo: sobre mi iglesia no prevalecerá el poder del infierno. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo. Por eso tú y yo debemos caminar siendo obedientes, siendo temerosos de nuestro Dios, para que Él cumpla sus propósitos en nuestra vida. Y dice la Escritura 10:13 de Deuteronomio, ¿te acuerdas? Para que siempre vivamos bien, para que siempre nos vaya bien. Así de sencillo. Y dice: y ahora, con el sudor de tu frente buscarás tu sustento diario. Con el sudor de tu frente buscarás tu sustento diario, hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo te saqué, al polvo vas a volver. Así dice nuestro Dios. ¿Y a dónde iba? Dice en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 22. Mira, Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Me estás escuchando? Fuimos creados a imagen divina. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Sabe ahora el bien y el mal, después de que fuimos desobedientes. Ahora pues, no alargue su mano y coma del fruto del árbol de la vida. ¿Y qué dice? Y viva para siempre. Ese era el propósito del árbol de la vida, que el hombre, el ser humano, al comer de ese fruto, iba a vivir por la eternidad. Pero mira lo que dice el verso 24. Echó pues de su presencia al hombre, nuestro Dios. ¿Cuántos estamos lejos de la presencia de nuestro Dios? Porque hemos sido echados de la presencia de Dios por Él mismo, por no querer ser obedientes, por no querer saber nada de Él. ¿Por qué te va mal? ¿Por qué nos va mal? Porque no queremos ser obedientes a Él. Tu boca dice: sí, Señor, yo te amo y quiero vivir por ti y para ti. Pero en realidad estamos con Él, siendo obedientes a Él. Recuerda, cuando nosotros no participamos de la vida de Cristo, dice el apóstol Juan en su primera carta 5:12,
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Tú y yo sabemos bien cómo es nuestra relación con Cristo. Tú y yo sabemos bien. Él dijo: Padre, consumado es. Y cuando dijo eso, también dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, inclinó su cabeza, porque su espíritu lo estaba dejando. Ese sacrificio fue por ti y por mí, por los que lo amamos. Cuando tú reconoces al Salvador como Señor, entonces es un deber, ¿me escuchaste? Es un deber caminar con Él siendo obedientes. Y cuando yo le digo: sí, Señor, yo te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, estoy diciéndole que estoy y quiero caminar con Él. Y no hacer mi propia voluntad. Yo te animo a reflexionar en el destino del hombre. Porque de la manera que está establecido para todos los seres humanos, que mueran de una sola vez y después el juicio. Levanta la mano que tú vas a amanecer mañana. ¿Estás seguro, segura que vas a amanecer mañana? ¿Te acuerdas que le dijo a aquel agricultor insensato: ¿para qué quieres todo lo que tienes? Cuando él estaba haciendo planes, pues ahora sí voy a disfrutar de la vida, lo demás es lo de menos, hoy que se muera el mundo, pero yo voy a disfrutar. ¿Y qué le dice el Señor en ese momento? Insensato, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Para quién será lo que tienes guardado? ¿Qué es más importante en verdad en tu vida? ¿Cuáles son tus tesoros de verdad? ¿Estás haciendo los tesoros en el cielo o los estás guardando aquí? Custodiándolos para que no te los vayan a robar. Tú tienes que ver por todo eso. Tú y yo tenemos que ver por todo eso. Ponte de pie. Aún quiero recordarte algo. Nuestro Dios nos ha dado una grande responsabilidad de nuestros hijos. ¿Qué has hecho cuando te presentes al juicio de Dios con ellos? Le podrás decir: misión cumplida, con la responsabilidad que me diste a cargo por mis hijos. ¿Has cumplido o no has cumplido? ¿Los has dejado a la deriva? ¿Estás al pendiente de ellos? ¿De que no les falte? ¿De que estén caminando como Dios quiere? ¿Qué cuentas vamos a rendir? Yo te animo a que puedas examinarte, como decía el apóstol Pablo, pero que no salgas reprobado. Ahí donde estás, cierra los ojos y empieza a ponerte a cuentas con Dios. No me digas que no tienes de qué ponerte a cuentas con Dios, porque serías el más grande pecador. Todos somos pecadores y estamos apartados, destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, y tú tienes que pedir esa restauración hoy mismo. Ya no hay mañana, hoy mismo tienes que pedir la restauración. Por eso tú tienes que decirle: Señor Jesús,
con tu boca, dile: me equivoqué. Hasta el día de hoy me he equivocado, no he caminado como tú quieres, te he fallado. Decláraselo con tu boca: te he fallado, pero es tu gracia la que es sobre mi vida. A partir de este momento, como está escrito, que mientras yo tenga vida, puedo enderezar el camino. Ayúdame a caminar como tú quieres, a ser temeroso de ti, a guardar tus mandamientos, a hacer lo que tenga que hacer para poder estar en tu gracia. Todo eso tienes que tú desearlo y pedirle: me equivoqué, perdóname y lávame con tu sangre. Que tu sacrificio en la cruz, Señor, sea sobre mi vida, ser lavado con tu sangre. Confieso mi maldad, porque Él es bueno. Él dijo: y nunca más me acordaré de tu pasado. Si hoy te pones a cuentas con nuestro Dios, dile que lo aceptas, confiésalo con tu boca, que tú lo reconoces al Hijo de Dios como tu Señor y como tu Salvador. Reconócelo. Él es bueno, Él te perdona. Pero tú tienes que tener esa relación con Él. Confiésalo con tu boca. Tu boca tiene que confesar. Tu boca tiene que confesar. Sea agradecido con lo que Él hizo por nosotros. Oh Padre, redarguye a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, como hijos tuyos que somos, tenemos esa relación contigo y nuestro espíritu conoce de ti. Y ahora queremos, Señor, ser aceptos por ti, Señor. Solo tú tienes esa gracia para nuestras vidas, Señor. Que podamos caminar como tú quieres. A pesar de que tenemos pecado, tú ya nos perdonaste porque nos amas. Ese es tu amor, Señor, porque quisiste ser semejante a nosotros. Sufriste las tentaciones como nosotros y nos conoces. Pero sé, Señor, que es tan grande tu amor por cada uno de nosotros, que tú, Señor, padeciste por amor y ya nos has perdonado. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, en el nombre de Jesús. Amén.